Bueno, nuestra conferencia de hoy, transformaciones desde lo material y lo reprogramático. La idea es contarles un poquito, abordamos la charla desde esas dos miradas en el marco de transformaciones de Arquisur, un poco asociado a una práctica académica de materias que nosotras somos docentes en la FADU nuestra, que están bastante relacionadas directamente a estas dos temáticas, que a su vez nuestra obra de arquitectura también entendíamos que se podían también abordar desde estos dos lugares. Nos parecía que eran la mejor forma de mirarlo y de contarlo. Bueno, nada, esta es simplemente una breve referencia a nuestra querida FADU, una foto aérea donde muestra ese espacio que es tan lindo, que es el estanque, el espacio del patio, el espacio central, desde donde se vive y pasa todo, digamos. Bueno, un poquito vamos a usar estos iconitos simplemente para hacer referencia. El de más acá refiere a la parte reprogramática y el de más allá a lo material. Un poco ir referenciando las obras que vamos haciendo. Nos gustaba arrancar haciendo una breve reseña a nuestra actividad docente en la FADU, asociado a lo que comentábamos recién. Esta materia en particular se llama Proyecto Tema Específico Materia, justamente, donde se aborda la materia desde donde nace. Hacemos visitas a las plantas de producción para que los estudiantes puedan conocer desde dónde vienen los materiales. Visitamos bosques forestados con las plantas de cortes y demás para entender cuáles son las medidas de los materiales que tenemos, para poder saber que un chapón mide 1,22 por 2,44, una alfajía mide 3,30, y así poder incorporar al proceso de proyecto desde el primer momento el sistema constructivo. Abordamos el trabajo desde distintas escalas, trabajando la escala 1-1, donde se concreta un pabellón a fin de carrera, y en el inicio se trabajan escalas 1,50, 1-1, de detalles de nudos y demás, para poder tener esa mirada integral de todo el proceso. Se trabaja sobre el cero desperdicio, se trabaja sobre el reuso, que son todas temáticas que nosotros también volcamos a nuestra obra de arquitectura y tratamos de incorporarla pensándola desde el sistema constructivo. Este es un breve relato. Hemos hecho experiencias en distintos semestres, trabajando siempre con un único material. Este fue el CLT, el anterior fueron alfajías, fueron con chapones, fueron con cerámicos. Fue una experiencia súper enriquecedora, que la seguimos dictando, de hecho ahora está en curso, y que desde la material es un ida y vuelta que tenemos constante con nuestra obra, porque intentamos pensar los procesos desde los sistemas constructivos de proyecto y que no sea un elemento que se incorpora al final, ¿no? Intentamos que los estudiantes, a la hora de proyectar, tengan conciencia para generar proyectos más eficientes que responden a un montón de condicionantes y de temáticas de agenda que tenemos que revisar todo el tiempo. Bueno, yo soy docente del Departamento de Arquitectura Interior y Mobiliario, dentro del Instituto de Proyecto. Y hace 3 años, ahora estamos viviendo la tercera experiencia del curso que se llama Arquitectura Interior y Mobiliario, y lo que tratamos de hacer desde la materia es reprogramar edificios obsoletos, y me gustaría mostrar uno de los ejemplos que hemos trabajado 2 años, y a partir de ese objeto obsoleto, reprogramarlo, darle un nuevo uso, a partir de la envolvente, pero pensar, o sea, a partir del equipamiento y pensar el equipamiento como generador de espacio, ¿no? Esa escala como la que nos aproxima al entorno más inmediato. Bueno, este es el edificio se ubica en Ciudad Vieja, en la peatonal Sarandí. Ciudad Vieja, quien no conozca, es un centro histórico nuestro, el cual se encuentra se encuentran este tipo de arquitecturas en desuso. Y bueno, trabajamos una planta baja con una relación más directa con el territorio, con la peatonal, y en los otros 4 pisos planteamos hacer la intervención con esta apropiación desde el equipamiento, digamos. Originalmente esto era un edificio de oficinas
Y bueno, y lo queremos reconvertir en espacios de vivienda y de trabajo. Bueno, lo que hicimos también fue una cirugía como para mejorar las condiciones de habitabilidad. Se abre un patio, se genera mayor ventilación, porque entendíamos que las condiciones no eran las apropiadas. A partir de ahí, nada, vamos con los chicos a conocer el lugar. Y bueno, nada, y eso es lo que le decía, ¿no? No vamos a trabajar con tabiques ni construcción tradicional, sino que generar espacio a través de estos elementos, estos dispositivos, esos nuevos usos, digamos. Bueno, estas son imágenes de la primera entrega que tuvimos. Nos quedamos muy contentos con el resultado. Era una materia que tuvo como bastante concurrencia. Y bueno, y no quería dejar de pasar, de contar esto, que fue un workshop que hicimos hace un mes en Paraguay, junto a la Facultad de Córdoba y la Facultad de Asunción en Paraguay. Estamos armando la intención es armar como una red a nivel regional que tratamos como estos temas de interés, digamos, de trabajar el espacio interior, o sea, mirar la arquitectura desde el interior, proponemos eso, ¿no? Apropiarnos con esa mirada, digamos, pensando en cómo son la abertura que nos propone la preexistencia, cómo es ese espacio, y a partir de ahí encontrar oportunidades y reprogramar esos espacios. Este es el edificio, también se encuentra en la Ciudad Vieja, que está bastante deprimida, de lo que es la ciudad de Asunción. Más fotos, este es el interior. Acá se ve claramente que es un espacio que está totalmente en desuso, y les proponemos a los estudiantes trabajar con un sistema para entender de qué manera se quieren apropiar de ese espacio, porque ellos son sus propios usuarios. Trabajar con los kits esenciales y que esas actividades que ellos generan necesitan de espacios para ser realizadas. Entonces, bueno, trabajando acá en este hermoso edificio de Solano Benítez, entregas, análisis, estudios, porque también se trabaja como los espacios comunes, no solamente en las unidades, pero bueno, nos centramos más que nada en eso. Bien, y acá queríamos contar, antes de entrar en la obra del estudio, con esta obra que también la hicimos, pero que está en el marco de un proyecto de extensión y de investigación de la FADU. Arrancó en el año 2011, se llama Casas Concepto. Es un trabajo que está en Montevideo, está en Barros Blancos. Ahora cuento un poquito más. Es el realojo de un asentamiento, pero surge, en realidad, es un trabajo de investigación donde se nos solicita a través de un convenio de la Municipalidad de Canelones, del Ministerio de Vivienda y de la FADU, que se desarrolle una plataforma para hacer vivienda de interés social, ¿no? Entonces, bueno, desde ese estudio de la parcela, de las unidades y demás, se desarrolló un trabajo de investigación que ahora brevemente vamos a ver. Y esta experiencia que vamos a mostrar, en realidad es una aplicación que tuvimos la oportunidad de esa plataforma que era teórica, poder aplicarla en un sitio concreto, que fue el realojo de este asentamiento en Canelones. Esto es un poquito... ¿Volvé para atrás, Loli? Lo que estaba contando. Perdón. Para atrás. Ahí va. Este es un poquito, en realidad, desde donde partimos, estudiar a la parcela como territorio, ver los distintos anchos de parcela, qué limitantes y posibilidades nos brindaban, y desde ahí definimos una serie de unidades complementarias, unidades funcionales y de servicios, que de acuerdo a enchufarlas y conectarlas en distintas condiciones, dependiendo del ancho de parcela que nos enfrentábamos, podíamos empezar a lograr tipologías con diferente cantidad de dormitorios de acuerdo a las necesidades de las familias que iban a habitar en ese lugar. Bueno, es un estudio bastante largo, es simplemente una síntesis. Y acá en realidad vamos al caso concreto, que es en Barros Blancos, es este padrón, donde se instalaron 15 unidades dúplex de 2 y 3 dormitorios. Esta es la planta tipo, que en realidad responde a esa unidad de servicios, unidad complementaria, y la unidad funcional, que es el estar, dormitorio, etcétera, que a través de un patio, en padrones que son más urbanos, con condiciones más estrechas, permite a través de la consecuencia de patios poder crecer con unidades de dormitorio o también de unidades de trabajo. Muchas de estas personas también tienen su taller en su casa, su almacén o lo que fuera, y les habilita a tener más programa abriendo estos patios a continuidad.
esta fue de lo que se partió. Se parte de un núcleo dúplex adelante que crece hacia el fondo con un futuro crecimiento que está ahí contemplado. En algunos casos el crecimiento ya estaba dado y el patio ya estaba conformado porque eran unidades de familia que estaban compuestas por más integrantes, y en los otros casos se le dejaba abierta la posibilidad para que ellos pudieran crecer, pero ya con una situación más controlada. Fue una situación, una experiencia súper interesante, súper enriquecedora. Compartimos con las familias que fueron a habitar luego estas tipologías en el piso, con cintas. Fue académico en cierta forma porque les quisimos contar las espacialidades que estábamos generando. Ellos tenían muchos interés de participar, aparte del proceso de proyecto, con asistentes sociales y demás. Y la verdad que fue muy lindo. La verdad que el producto final también fue para nosotros muy gratificante. Seguí pasando. Las habitaron, volvimos a sacar fotos y nada, cada uno se las fue apropiando desde su lugar. Acá utilizamos el bloque como módulo. Se modularon en base al sistema constructivo, que fue el bloque era de hormigón vibrado, era lo que nos donaba el Ministerio de Vivienda. Y entonces, a raíz de eso, se fue diseñando todo en base a ese módulo. Bueno, y ahora sí, para entrar un poco en la obra del estudio, de vuelta con esta referencia que ya comentamos, no dividimos la charla en lo programático, en lo reprogramático y en lo material, sino desde las escalas y desde el programa propiamente. Entonces, primero vamos a abordar lo que responde a lo industrial, después a la vivienda, después a lo comercial, oficinas, y ahí ya cerramos. Bueno, este laboratorio es Lazar, no tengo puntero, pero está ubicado ahí en una zona que era rural, que le hicimos una transformación de suelo y pasó a ser suburbana. Y acá estamos con el iconito de la materia porque responde al sistema constructivo. Trabajamos con el hormigón premoldeado. Esta obra la estamos terminando, está en este momento cerrándose. Es una nave que mide 100 metros de largo por 33 metros de ancho con una luz libre y se diseñó desde el sistema. Es un laboratorio de productos farmacéuticos argentino que lo que necesitaba era tener un depósito y una sala de producción y acondicionado que tenía que tener determinados requerimientos térmicos para mantener, obviamente, lo que se tiene que acopiar. Y por eso el sistema constructivo de hormigón, que es eficiente desde lo energético, mucho más que un galpón, si fuera de chapa o otro material de ese tipo, nos permitía poder lograr eso con un menos consumo, un ahorro. Se pensó el proyecto entonces del sistema de hormigón prefabricado, pilares, vigas, placas de fachada, que a través del diseño de una textura y de una placa lisa se fue combinando, se fue alternando para poder generar en esa fachada que tiene 100 metros de largo cierto dinamismo, que aparte es una caja muy sólida, entonces teníamos que jugar con algo para poder darle un poquito más. Estas son algunas fotos muy recientes, ahí está el fotógrafo, determinadas, y bueno, nada, es un poco los gráficos. Y acá, esta es la placa, que también fue un proceso de ir eligiendo la escala de la textura de la placa y demás. Y bueno, estos son algunos registros que tenemos del armado, que la verdad que fue súper interesante. Donde se montaron los pilares, luego las vigas deltas, para salvar esa luz de 33 metros, las placas y una cubierta PIR. Bueno, acá pasamos a otro proyecto que también es industrial. Es una planta de producción de pigmentos, ChromaFlow. Este proyecto queda en Montevideo, en un padrón que es urbano, que está sobre María Orticoechea y Garzón, frente a una facultad que hay cercana. Acá, esta es una foto aérea también para tener como un entorno posible. Hay vivienda, hay industria. Es una zona que no está bien definida aún. Esta era una planta de Sherwin-Williams, así estaba cuando la agarramos. Es un padrón que tiene 23.000 metros cuadrados. Es una planta que había sido ocupada por las personas que trabajaban ahí porque había cerrado de un día para el otro. Nosotros la agarramos 2 años y medio después, que estaba cerrada totalmente.
Previo a eso fue una planta de producción de asbesto. El asbesto es un material muy nocivo, que de hecho ahora está prohibido por un tema cancerígeno supuestamente que transmite. Y esa era una planta de producción de asbesto, por lo cual muchas de sus construcciones estaban hechas en asbesto. Nosotros lo que hicimos fue retransformar el programa a esta planta de producción de pigmentos, que es una planta norteamericana que se venía a instalar en Uruguay para producir y empezar a venderle a toda la región. Y lo que hicimos fue un trabajo más que nada, primero esto fue lo que nos encontramos cuando llegamos. Y lo que hicimos fue a través de intervenciones en determinados sectores, el nuevo programa no necesitaba tantas construcciones, entonces aprovechamos la oportunidad, eliminamos muchos de esos depósitos de asbesto que habían y empezamos a generar nuevos espacios verdes para darle un poquito más de verde, que era un padrón de 23.000 metros que estaba prácticamente pavimentado en el 100%. Hicimos un proyecto nuevo de oficinas, hicimos un laboratorio nuevo, hicimos una planta de producción de materia prima. Bueno, de todo un poco, ahí recuperamos esas áreas verdes en ese sector. Y después dentro de la envolvente existente se hicieron intervenciones interiores, porque la realidad es que habían 11.000 metros cuadrados construidos y no tenía sentido ponernos a construir por fuera de eso. Generamos un estacionamiento, esto es un galpón de asbesto que pasó a ser un espacio verde común. Y ahí son algunas de las fotos interiores del sector de oficinas que fuimos generando. Bueno, esta también es un centro logístico, es una cámara de frío, en verdad, es para una empresa de congelados muy grande de Uruguay. Acá nos encontramos con un tema como bastante delicado. Estábamos en suelo rural, íbamos a implantar un programa industria, lo cual no es compatible, pero bueno, nos agarramos, hicimos todo un estudio de impacto territorial, nos agarramos al estar del eje del sur de la ruta 102. Esta ruta que atraviesa es una ruta que es bastante nueva, que atraviesa más por toda la parte rural, digamos de forma perimetral, todo Montevideo, conecta toda la parte del aeropuerto hasta la ruta que van para Colonia, para el norte. Y bueno, nada, eso era lo que teníamos preexistente, era un centro de congresos para los mormones. Y bueno, y el desafío estaba en eso, en implantar un centro logístico en un suelo industrial con un margen, ¿no?, de vivienda precaria, ¿no?, que en ese margen también tenemos como muchos temas de convivencia ciudadana. Bueno, cuestión que el desafío estaba en cómo poder implantarnos en este terreno sin demoler, pero sí generar la cantidad de metros cuadrados que la empresa necesitaba. Nada, acá se puede ver en esta foto que el edificio se va a implantar pegado a esa nave existente, la cual se va a reutilizar para servicios y oficinas. Como se puede ver allá arriba a la derecha, ese es el volumen que existe, y el otro es toda la cámara de frío que se pega a ese edificio existente. Bueno, fotos del montaje, esto se hizo con alma llena, esto no tiene nada de novedoso. Creo que lo más interesante de esto fue todo el estudio y construir en suelo rural y cómo teníamos que responder a esos impactos que esto generaba, cómo amortiguar el agua y bueno, y reprogramar esos edificios existentes para que abrazaran el nuevo programa. Bueno, y quedó así. Esa es la nave, esa es la gran cámara y el edificio de la derecha originalmente era un hotel para los congresistas y ahora son las oficinas de esta empresa, para lo cual también hubo que hacer un montón de reprogramación y de intervenciones para poder adaptarlo. Bueno, el interior, fotos de detalles. Bueno, este proyecto, pasamos a ver a la escala de vivienda, son unas viviendas en propiedad horizontal, se encuentran implantadas en el barrio Belvedere
están ahí en Islas Canarias al lado de unas vías de tren. Es un barrio bastante de la periferia de Montevideo, cerca de Cromaflo, de la otra planta de producción de pigmentos, cerquita de ahí. Es un barrio donde hay mayormente vivienda de clase media-baja. Y a través, bueno, era un programa pasando, que era un taller mecánico. Adelante y atrás había una vivienda. Es un padrón que es una parcela bastante fina y bien profunda. Nosotros a través del bloque de hormigón vibrado de vuelta modulamos una tipología bastante estandarizada que se repite en profundidad a través de un patio y generamos 7 viviendas en propiedad horizontal con un acceso que es lateral y unos patios que cada vivienda vive, digamos, de su propio patio. O sea, se abren interiormente porque era la posibilidad que nos permitía ya sacarle mayor oportunidad al predio en cantidad de unidades y generando unos espacios muy interesantes de iluminación y ventilación natural. El relato es un poco desde la materia. Bueno, ahora vamos con la vivienda Ocean Park, que es una casa de temporada. Se ubica en el departamento de Maldonado, donde es cerca de Punta del Este, Ocean Park se llama particularmente, y el terreno está ubicado en una condición como bastante particular, entre la playa y un bañado, enfrente al bañado, lo cual aseguraba que en un futuro próximo no iban a tener construcciones cercanas. Y bueno, de nuevo utilizamos el sistema constructivo prefabricado de hormigón, que fue una de nuestras primeras obras y donde tuvimos las primeras experiencias trabajando con este material. Y bueno, también jugamos con el tema de las texturas, como para diferenciar este juego volumétrico con el que queríamos desarrollar el proyecto. La casa acá se abre para el lado del bañado. Y ahí se ve la planta en L. Este espacio de acá, donde se desarrolla la piscina, es el bañado. Uy. Bueno, acá son los detalles de cómo el apoyo de la placa en la cimentación, que era lo único que íbamos a tener de obra, de obra civil. El resto era todo montado y después las paredes se emplacaban en yeso para tirar todo lo que es la cañería de las instalaciones. Una desplegada donde se puede ver las placas de crosswall. Y unas fotos del montaje. El montaje, claro, las placas venían de Montevideo, tenían que tener unas dimensiones preestablecidas. A partir de ahí estudiar como la modulación, porque esa unión entre placas generaba una junta, lo cual tenía que formar parte del proyecto, obviamente. Fotos del montaje. La casa se montó muy rápido, es una casa que tiene más o menos 150 metros cuadrados. Y se hizo más o menos en 6, 7 meses, lo cual son velocidades para lo que manejamos en Uruguay bastante buenas. Y obviamente todo el beneficio, ¿no?, de pensar como con una cabeza más sustentable, ¿no? Como, fabrico en planta, lo traslado y lo monto. Bueno, Viviendas Guapa, también venimos con el tema de la vivienda. Es un proyecto que se ubica en Cordón Sur, en Montevideo. Es una zona muy densa de presencia de muchas casas patio. No sé si conocen esa tipología, pero bueno, la casa patio es una casa de principios de década del siglo XX. Y bueno, lo que tiene de característica es la repetición de espacios continuos, de características portantes sus muros. Y bueno, hoy en día son una tipología muy, muy adaptable a realizar reprogramaciones, porque tiene como una flexibilidad a partir de que tiene igual se parte como de una rigidez modular, pero esa rigidez es lo que termina dando la flexibilidad para generar la reprogramación. Bueno, y acá esta vivienda ya había tenido una segunda vida, había sufrido ya una reforma, su fachada original era espectacular, porque enfrente hay una igual,
Era una casa patio de 2 niveles, tenía una escalera originalmente al medio, esa escalera desapareció, separaron la planta baja de los 2 niveles superiores y eso nos permite a nosotras, la volumetría de esa segunda vida, poder apropiarnos de la planta baja, hacer 3 viviendas, y después la planta alta, como generaba un montón de altura, nos permitía entrepisar y sacar por alturas de reciclaje, o sea, menos de las normativas, o sea, nos permitía construir con menor altura de los espacios de los locales habitables, digamos, y podíamos sacar unidades dúplex. Esta es la preexistencia, esta es la planta baja, la unidad de adelante y 2 que salen al fondo. Y bueno, después en el volumen de adelante la altura nos permitía sacar de nuevo 2 dúplex y 2 dúplex al fondo. No construimos 15 metros cuadrados, el resto sale de la volumetría existente. Solamente reformábamos vanos y ampliamos este patio, lo cual nos permitía hacer ventilación cruzada tanto en las unidades de adelante como en las unidades de atrás. Esa fue como la gran intervención que le hicimos a la casa. Bueno, y después volvimos al tema material, nos enfrentamos a un nuevo desafío, queríamos trabajar, se nos presentó la oportunidad en verdad de trabajar con sistema constructivo, también una especie de hormigón prefabricado, en este caso GRC, lo que hace GRC tiene fibra de vidrio, se generan espesores muy finos y permite jugar con las texturas, es un material muy libre para experimentar. Y bueno, nada, trabajamos con una trama, ¿no? Y con un ritmo, un patrón chabrón se le llama, que es como triangular, que va desde un ancho de módulo y se va disminuyendo hacia la planta baja. Lo que le tuvimos que hacer a esta fachada, obviamente, fue prever todo un sistema para poder colgar esas placas, que insumía temas metálicos y esos hierros que teníamos ahí recibían los ganchos que también a su vez recibían la placa. Bueno, acá un detalle, estos son las piezas metálicas que reciben estas piezas. Acá es una visita que hicimos a la planta mientras que estábamos realizando el modelo del patrón. Este era otro de los patrones, el gancho. Y bueno, ahí llegaban las placas a la obra. Nada, las montábamos. Es un material muy liviano, en 2 días montamos toda la fachada. Bueno, el interior, de nuevo, este patio que tuvimos que abrir para generar esa doble ventilación cruzada en los 2 volúmenes. Y esta es la fachada como quedó, que también jugamos entre los llenos y los vacíos, las rejas repetían ese mismo patrón. El puente que unía el volumen de adelante y de atrás, que une. Bueno, Oficinas Omni, esto también es una reforma de una casa patio, también cerca del anterior ejemplo que vimos. La particularidad que tiene esta casa es que es un bien patrimonial grado 2, entonces eso nos restringía en lo que queríamos hacer. Era una vivienda de programa original, la íbamos a convertir en oficinas y en depósitos para una empresa. Y bueno, lo que tiene de particular esta casa patio, que tiene un fondo, un corazón de manzana súper abierto, libera como casi la mitad o un poco más del terreno. Esta es la preexistencia, este es el patio que les contaba. Bueno, esto es un poco la imagen que queríamos lograr y usábamos esta piel para poder asemejarnos un poco el volumen que queríamos generar atrás, que era el sector de depósito. Este es el patio que también generamos, sigue quedando patio a pesar del crecimiento que le hacemos al fondo. Imágenes del proyecto. A la derecha la construcción nueva, que el proyecto está en obra, actualmente en obra.
Se está montando con estructura metálica y steel deck, lo cual es una obra también que viene muy rápido. Y el volumen adelante es la casa patio que estamos usando para reconfigurarla en oficinas. También, de nuevo, abrimos un patio ahí para generar mejores condiciones de ventilación, iluminación y espacial. Bueno, con los cortes. Y bueno, ahí se ve la planta, el volumen de adelante, el volumen de atrás, la reprogramación y la construcción nueva en sistemas prefabricados. Y bueno, fotos actuales de obra, que en breve se termina. Ahí está el volumen de atrás. Lo bueno es que trabajar con sistemas de steel deck te permiten hacer todos los niveles y llenar, pedir un camión, una bomba de hormigón y llenar todo junto, también reduciendo tiempos de obra. Y bueno, Oficinas Requena, no sé si veo muy rápido. Bueno, Oficinas Requena también se encuentra dentro de esta zona, también es una casa patio, que ocupa el 100% del terreno, tiene un 100% de FOS. Cuando llegamos a la casa era un horror las condiciones que tenía. Se encontraba la fachada se encontraba en estas condiciones, pero nos parecía de un nivel de belleza. No tenía valor patrimonial, pero considerábamos que esa fachada no podía ser más que revalorada. Entonces, bueno, estos eran los espacios. A la derecha estaban el baño y la cocina. Este era uno de los patios con claraboya, digamos. Y bueno, lo que hicimos también de nuevo fue abrir un patio que nos permitía generar más unidades de oficina. Esto era una casa originalmente y lo íbamos a transformar a oficina, un cowork, del cual nosotras formamos parte y trabajamos ahí, es nuestra oficina. Y bueno, abrir ese patio nos permitió de nuevo generar mejores condiciones espaciales, lumínicas, de ventilación. Y bueno, y también la altura que teníamos nos permitía generar entrepisos para ganar más área, para generar oficinas en planta alta no vinculadas, digamos, a una de las unidades, en 2 niveles quedaban. Y bueno, y así dejamos la fachada. Nos gustó mucho hacer esta obra, la verdad que la queremos un montón. Y bueno, esto es lo que le decía, la altura nos permitía entrepisar y generar como 2 espacios de trabajo. Esa es la escalera, esa es nuestra oficina. Bueno, la cocina la abrimos, la integramos al patio de la claraboya que también recuperamos. Logramos que abra y que en verano poder comer con la claraboya abierta y que ventile. Y bueno, y este patio tuvimos que agregarle por un tema normativo un baño, pero bueno, tratamos como de respetar como la preexistencia. Si bien cambiamos, estábamos interviniendo y generando operaciones así como súper duras, siempre desde la delicadeza y de respetar la preexistencia, ¿no? Esa es como un poco nuestra forma como de actuar cuando nos encontramos frente a estos casos. Y bueno, por último tenemos la parte comercial, digamos, más de locales gastronómicos. Bueno, este es un proyecto, queda en el barrio Punta Carretas, es un barrio que tiene menos densidad que los barrios que estábamos viendo antes, que tienen estas casas patio. Es un barrio es un barrio muy céntrico, queda muy cerca del shopping Punta Carretas. Nos encontramos con esta situación, esta casa. Abajo funcionaba un taller mecánico y hacía como 3 años que estaba en desuso. Bueno, y esto era un poco como estaba, las condiciones que nos encontramos. Y bueno, lo que hicimos fue activar este espacio a través de dos acciones. Una, el núcleo de servicios, y otra, el muro que nos permitía dejar al fondo todo lo que era el sector de producción y elaboración más sucio, y de este lado una barra y los fuegos donde uno
nada, se vincula al espacio de las mesas y se puede ver. La intención era liberar este espacio y que el espacio se vinculara al exterior lo máximo que se pudiera. Y ahí, nada, reformamos un poco la fachada, lo que más nos permitió las instalaciones que teníamos que pasar, para que justamente ese vínculo pudiera, nada, potenciarse. Bueno, y este es el espacio como quedó, esta barra que atrás tiene ese muro que divide con la parte más sucia de la cocina. El núcleo de servicios a la izquierda. Y bueno. Después tenemos Café Paraíso, que es otro restaurante gastronómico, también en la zona de Cordón, sobre la calle Constituyente, que también donde predominan las casas patio. En este caso fue una intervención reprogramática. Me voy a parar, me queda más como para mirar. Era un gimnasio, seguramente antes de ser un gimnasio era otra cosa, porque es un local que tiene pinta de que estar alquilándose constantemente. Así lo encontramos cuando lo vimos, nos pareció, porque acompañamos al cliente a elegir el espacio, que el espacio ya tenía las condiciones dadas, haciendo pocas intervenciones podíamos lograr lo que se quería. Era un restaurante con cafetería que a través de intervenciones muy puntuales, sin demoliciones, incorporando una gran barra que acompañaba esa sucesión de pilares que ya definía un límite. Definimos la zona de producción, de cocina, que ellos querían que fuera vista y que participara, digamos, del espacio de mesas y sillas. Y después intervenimos, hicimos este banco, un banco metálico contra la pared de 10 metros de largo, como elemento estructurador, también potenciando esa profundidad que ya estaban dadas por la propia espacialidad del local. Y en el remate una cajita de hierro que respondía a la pastelería, y es la zona de producción de pastelería. Esta es un poco la plantita, el corte. La fachada la pintamos, la recuperamos un poco, pero la mantuvimos, nos gustaba esa permeabilidad que tenía con el barrio. Esa es la barra de hormigón que comentaba, que acompaña todo ese recorrido, y este es el banco lineal de 10 metros de largo, que también exacerban un poco esa profundidad que ya está dada por el espacio. Esa pared de la derecha, ¿volvé, Loli? La descarnamos, estaba emplacada con yeso, humedad y de todo. Y bueno, y descubrimos que había un zócalo de piedra, un ladrillo arriba. Nada, la descarnamos toda y la dejamos en su esencia, digamos. Y colocamos un pavimento único que unificara. Fueron intervenciones puntuales, pero como las condiciones ya espaciales estaban dadas, no requirió de mucho para poder lograr realmente el cambio y el nuevo uso que tenía que adaptarse. Bueno, y en realidad como cierre, queríamos contar un poquito esta experiencia que fue la Design Week, que es una experiencia que hicimos hace un par de semanas en el departamento de Colonia. Nos invitaron a 12 estudios de arquitectura de la zona, uruguayos muchos, pero también había argentinos y chilenos, para intervenir en un espacio, en un territorio rural, hacer una instalación en un espacio de 5 por 5 metros, un poco pensando hacia el futuro, cuál era la arquitectura del futuro o qué pensábamos, hacia dónde estábamos yendo, ¿no? Una pregunta que nos estamos haciendo, obviamente, todo el tiempo. Nosotros acá nos gustaba tomarla como pieza de cierre porque en cierta forma estamos con dos conceptos que en realidad veníamos como charlando justo ahora, ¿no? Una era desde la materialidad, trabajamos con una placa de hormigón prefabricado, que fue una placa que conseguimos en la planta de producción del premoldeado, que era una planta que había sido construida para una vivienda, que se ve que había un error de diseño y quedó obsoleta. Ellos tienen un espacio enorme de varias hectáreas donde están todos los materiales acopiados que salieron mal por alguna razón. A nosotros nos gustaba pensar en que podíamos hacer un pabellón o una intervención, porque no fue un pabellón al final, reutilizando un material y dándole una segunda oportunidad, una segunda vida. Y en este caso, a su vez, esa placa, que era pared, que era crosswall, que tenía una ventana,
Nosotros lo que hicimos fue ponerla de forma horizontal para que dialogara con el paisaje y fuera más un equipamiento colectivo. Entonces también reconfigurándola y dándole desde otra mirada, ¿no? Un lugar de mesa, un lugar para sentarse. Y esos cubos de hormigón de abajo, en realidad, en la planta de prefabricado, cuando llenan una pieza y sobra algo de hormigón, lo van volcando en estos encofrados que son de 0,70 por 1 por 1. Entonces, bueno, nos pareció, estaba lleno de estos cubos de hormigón tirados por ahí, nos pareció que estaba buenísimo ponerlos de forma media lúdica para que jugaran de apoyos. Y bueno, nada, un poco eso desde lo material y de la reconfigurar para que tenga una segunda vida, nos parecía que era una linda forma de cerrar la charla. Esa fue una intervención. Y esta de acá, en realidad esta es la página del estudio, molakunst.uy, donde tenemos un mapita de proyectos, que en realidad si vas haciendo zoom te vas acercando y empiezan a aparecer todos. Nada, se las contábamos por si querían después entrar. Y muchas gracias.